Buenas, a continuación nosotros hablaremos de la antigua Grecia. La antigua Grecia se refiere al periodo de la historia de Grecia que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, 1200 a.C. y la invasión dórica, y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental. De allí surgieron las polis. Las polis se refiere a los estados de la antigüedad que, organizados como una ciudad, disponían de un territorio reducido y eran gobernados con autonomía respecto a otras entidades. A pesar de su autonomía y de que luchaban hasta la muerte por su libertad e independencia, todas se consideraban parte de una misma civilización. Este sentimiento estaba basado en su lengua y una religión común, una tradición legendaria y grandes creaciones culturales en los campos del arte, literatura, ciencia y filosofía. Todas las polis, independientemente de la época o lugar, presentaban elementos comunes. Extensión territorial reducida, con un núcleo urbano en el que se situaba el centro político, administrativo, comercial y religioso y un pequeño territorio rural para pastos y cultivos. Independencia económica. Cada polis producía lo suficiente para alimentar a su población. Independencia política. Las polis eran libres, no estaban sometidas a otras ciudades ni a ningún poder extranjero. Estructura social. Formada por ciudadanos con derechos y esclavos sin derechos. Gran espíritu cívico. Respeto por la ley e importante participación de los ciudadanos en los asuntos de la comunidad. Casi todas las polis compartían rasgos urbanísticos comunes. Acrópolis o ciudad alta. Fortaleza ciudadela fortificada que se construía aprovechando alguna elevación del terreno, como la cima de una colina, y era el lugar donde se resguardaban, en caso de conflicto bélico, todos los miembros de la comunidad, ciudadanos, artesanos, campesinos y mercaderes y esclavos. Ágora o plaza pública. Constituía el centro neurálgico de la polis, en el que se concentraba la actividad comercial, mercado, cultural y pública. Era el lugar donde se reunían los ciudadanos. Muralla, defensiva que rodeaba los principales barrios de la polis. Cuando el núcleo urbano era pequeño, las murallas no eran necesarias porque los habitantes podrían resguardarse en la acrópolis, pero conforme la ciudad crecía y se extendía, surgía la necesidad de construir murallas. La economía de los griegos estaba esparcidos por la ganadería, pastaba en las montañas, cabras y ovejas, y en los campos de las aldeas, cerdos, bueyes y caballos. La artesanía elaboraba productos como cerámica, vidrios y tejidos. Su elaboración se realizaba en talleres que utilizaban mano de obra libre o esclava. Las formas de gobierno de Grecia era la oligarquía, la democracia y la aristocracia. Dentro de las clases sociales encontramos las más destacadas, que fueron la de los libres y los no libres. Dentro de los libres encontramos los ciudadanos o politai, conformados por 10 tribus territoriales. Tenían plenos derechos civiles. La condición de ciudadano se conseguía mediante el nacimiento. Tenían responsabilidades con el Estado de diversa índole. La parte militar integrada por filas de los hospitales y la caballería. La parte política participaban en las magistraturas, votando, ejerciendo cargos públicos o siendo elegidos por estos. En la parte judicial debían ejercer como miembros de diversos tribunales de justicia. En la parte social contribuían con impuestos especiales al desarrollo de ciertas ceremonias o fiestas de carácter público o liturgias. Dentro de los libres encontramos que podían poseer algunos esclavos, podían votar, elegir y ejercer cargos públicos. En la parte de los no libres encontramos a los esclavos, divididos asimismo en privados y públicos. Los esclavos privados no tenían derechos civiles, podían comprar su libertad u obtenerla de mano de su amo. Los esclavos públicos pertenecían al Estado, desempeñaban diversas funciones y convivían con su propia familia. Dentro de los no libres encontramos que no participaban en política las mujeres, extranjeros, también llamados metecos, y esclavos. Para ser un ciudadano ateniense debía ser hijo de padre y madre ateniense.
Asimismo, tenían la obligación de servir en el ejército, pagar algunos impuestos y algunos de ellos trabajaban en artesanía, minería o comercio. Buenas noches para todos. Mi nombre es William y yo voy a explicar la política y leyes de Grecia. La polis fue el sistema social que se instauró en Grecia. Estas eran ciudades-estado en donde la soberanía recaía en la ley y no en el gobernante. De esta ideología nace la legislación y con ello la democracia real en cual las instituciones políticas y jurídicas. Los cargos eran rotativos, al azar y participaba todo el pueblo. El sistema político en Grecia tuvo muchas transformaciones. En un inicio era una oligarquía donde un grupo reducido de personas tenían el poder. Luego pasó a ser una aristocracia, donde se concentraba el poder en las personas ricas y nobles. Con los golpes de Estado se transforma en una tiranía donde un individuo tenía el control. Más tarde aparece el sistema político más representativo de Grecia, la democracia. Esta surge debido a la creación de sistemas comunitarios e igualitarios entre tribus. Esto se conoce por democracia tribal, donde las mismas personas se ayudaban entre sí y tomaban las decisiones. Este sistema evoluciona adaptándose a las nacientes polis griegas y se transforma en una democracia. Pero esta democracia, a pesar de ser inclusiva, no era perfecta, debido a que había ciertos factores negativos, entre ellos la discriminación del saber, que simplemente es que una persona con suma inteligencia podía tomar las decisiones que regían al pueblo en materia política y legal, pero las personas ignorantes no podían. Ellos hicieron una categorización civil. Entre ellos se encontraban los ciudadanos, que eran hombres, eran libres y ellos acobijaban la mayoría de derechos. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Ellas gozaban de un número limitado de derechos y tenían ciertas restricciones. Los esclavos eran personas capturadas de otros imperios y se les obligaba a servir a la nación griega y no eran libres. Y los libertos eran esclavos que ya habían sido liberados, pero no eran ciudadanos, por lo tanto no gozaban de muchos derechos. Más adelante nace en Grecia los órganos políticos. Estos órganos tienen cierto parecido a los órganos actuales de control y de política. La eclesía, principal asamblea en Grecia, se encargaba de designar los magistrados por votación para decisiones militares. Boule era un organismo que se encargaba de asuntos políticos de la vida corriente de la ciudadanía. Habían dos órganos judiciales. Tenemos el Tribunal de Justicia Civil o el IEA, que se encargaba de la parte de sanciones a los ciudadanos, y el Tribunal de Justicia Criminal o Aeropago se encargaba de las sanciones penales por crímenes mayores. Por último, encontramos una variedad de leyes, entre las cuales están las leyes córticas, que eran los derechos de las familias, por ejemplo, en herencias, en vínculos. Se regía más que todo a la familia, o sea, se enfocaba a eso. Las leyes de Solón se encargaban de darle un mejor trato a esas clases bajas, darle mejores condiciones sociales, pero que en sí solo benefició a la clase media
pero a la baja, o sea, a los campesinos no les ayudó mucho. El código locrínico era un limitante al exhibicionismo de riqueza, en este caso en las mujeres. Por último, vamos a hablar de las guerras que hubo en Grecia. La más importante fue la guerra de Peloponeso, que fue entre la Liga de Delos en Atenas y la Liga del Peloponeso de Esparta. En esta guerra ganaron los espartanos y con ello conquistaron Atenas. Ciencia, cultura y deportes. Los griegos fueron los primeros en dar una explicación racional del universo, que se reflejó en un gran desarrollo de la ciencia, la literatura y el arte. El desarrollo de estas actividades se da durante la etapa del helenismo. En Alejandría, los soberanos garantizaron el libre desarrollo de las matemáticas, las ciencias naturales y la medicina. Financiaron con generosidad investigaciones y experimentos. Animados por este impulso filantrópico que preconizaba la clasificación de los saberes, los científicos hicieron de la especialización su método de trabajo. Es claro que para los griegos la educación fue de vital importancia. Los exponentes más destacados son, en filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ciencia, Tales de Mileto, considerado el primer científico. Matemáticas, Pitágoras. En medicina, Hipócrates. En física, Arquímedes. Y en la literatura, Homero. De este modo, las explicaciones racionales del mundo permitieron democratizar el conocimiento. La razón y la democracia pusieron a los hombres más cerca del control de la naturaleza y de sus propias vidas. Otra de las disciplinas que se destacó en la antigua Grecia fue el deporte, que en la actualidad se llaman Juegos Olímpicos. En esa época no habían deportes por equipos ni premios para los segundos puestos. Las mujeres no estaban autorizadas para presenciar las competencias o para participar de ellas. Los hombres competían desnudos y las infracciones se castigaban con azotes. Cada 4 veranos durante 1000 años, la gente de cada rincón de Grecia concurría a las tierras sagradas de la antigua Olimpia para celebrar su pasión por las competencias deportivas. Los juegos consistían solamente en una carrera de a pie de 190 metros. Posteriormente fueron añadiendo carreras más largas, luchas, lanzamientos de disco y jabalina, salto de longitud, boxeo, carreras de carros y de caballos con jinetes. Hoy en día, tanto como competidores y espectadores disfrutan de estos juegos a nivel mundial. Un símbolo que une al mundo. Durante los antiguos Juegos Olímpicos reinaba una tregua sagrada. Todas las guerras en el mundo griego cesaban, la pena de muerte era suspendida y los competidores estaban a salvo. Decían que las condiciones de la tregua estaban inscritas en 5 aros del disco sagrado del rey Hipitus. La llama olímpica es el símbolo más venerado. La idea fue adoptada en los antiguos juegos, donde la llama sagrada permanecía encendida en el altar de Zeus durante la competencia.